La tertulia de César es radio. There's a long black train. Dentro de la crisis económica y política en que nos hallamos inmersos en estos momentos, no son pocas voces las que han señalado la necesidad de reformar nuestro sistema de administración territorial. Las voces son muy diversas. En algunos casos estamos hablando de economistas como es Alberto Recarte, en otros casos estamos hablando de partidos políticos como UPyD, pero parece que existe una sensación más que generalizada de que efectivamente nuestro sistema de administración territorial deja mucho que desear. Es más, en algunos aspectos obstaculiza algunas circunstancias totalmente indispensables como son la misma unidad de mercado. Precisamente hoy el Círculo de Empresarios presentaba un documento sobre las administraciones territoriales en España e incidía en algunos de estos aspectos. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente del Comité de Administraciones Territoriales del Círculo de Empresarios, a don José María Alonso Puig. Muy buenas noches, don José María. Buenas noches. Bueno, ¿por qué en estos momentos decide el Círculo de Empresarios presentar este documento sobre administraciones territoriales, que además tiene un subtítulo que es Propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado? Bueno, la verdad es que no es la primera vez que el Círculo se pronuncia sobre eso. Ya se han elaborado muchos documentos que tratan pues, de los problemas de la financiación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera, y en fin, tanto de forma directa como de forma indirecta. Lo que pasa es que la situación actual pues hace que, en fin, no se pueda esperar mucho más. Entonces nos ha parecido que era un momento para recordar que esto tiene que abordarse de una manera definitiva, porque ciertamente hay muchísimos problemas y muchísimas carencias. Por tanto, ¿qué problemas serían esos? Bueno, yo creo que tiene básicamente un problema de falta de eficiencia, tiene un problema de falta de transparencia y, por supuesto, un problema muy serio de falta de disciplina presupuestaria. Bueno, no es poco, O sea, si no hay eficiencia, no hay transparencia y no hay disciplina presupuestaria, no es poco problema. En el Círculo pensamos que el Estado de las Autonomías, en fin, ha sido uno de los grandes motores del desarrollo español. Pero ha llegado un momento en que está funcionando bastante mal. Y por tanto, lo que en un principio era una cosa buena y una cosa sensata y que ha llevado a un desarrollo regional, en la actualidad pues crea, por lo menos a la sociedad civil, más problemas de los que a veces soluciona. ¿Y cómo se solucionan esos problemas a los que hace usted referencia? Bueno, pues efectivamente tratando de buscar la mayor eficiencia, tratando de buscar la mayor transparencia y tratando de buscar la mayor disciplina presupuestaria. ¿Y cómo? Pues en fin, es un documento muy extenso, es un documento muy técnico, pero que tiene apartados muy significativos. Es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, de la disciplina presupuestaria. Pues está claro que las administraciones territoriales, y cuando hablo de las administraciones territoriales no solo estoy hablando de las comunidades autónomas, porque no nos podemos hablar, no nos podemos olvidar de los ayuntamientos. Y perdone que salte, pero es que en España tenemos 8.114 ayuntamientos. 8.114 ayuntamientos, de los cuales, si mis datos son correctos, pues el 60% no llega a 1.000 habitantes. Cuando, por ejemplo, Francia tiene 5.000 pocos. Y por tanto, bueno, pues ese es un problema claramente típico español. Pero el problema de disciplina presupuestaria es que las administraciones territoriales realizan el gasto porque parece que eso políticamente les beneficia frente a los ciudadanos. Se endeudan en términos electorales, se endeudan de una manera absoluta y siempre piensan que papá Estado vendrá a rescatarles en algún momento. Por tanto, el ciudadano... Ha sido así hasta ahora, ¿no? Ha sido así hasta ahora. Ha sido así hasta ahora. Y bueno, una de las medidas que proponemos en nuestro documento es que esas sanciones que la Unión Europea traslada a la Administración Central, cuando resulta que las administraciones territoriales representan el 50% del gasto público, se establezca un mecanismo por virtud del cual
la administración central pueda repercutir a las administraciones territoriales esas sanciones, de tal manera que no les salga gratis ese nivel de endeudamiento y esa falta de disciplina presupuestaria que existe. En segundo lugar, y bien, lo digo de alguna manera un tanto general, tenemos un problema regulatorio importantísimo. Es decir, hay 17 comunidades autónomas regulando cada una a su manera. Y además que en muchas ocasiones lo que pretenden es el efecto diferenciador. Es decir, que mi normativa no se parezca a la de la comunidad de al lado. Lo cual se acaba cargando la unidad de mercado, porque es sencillamente obvio que un mercado de 45 millones de habitantes produce muchísimos más beneficios que mercados absolutamente fragmentados. Nosotros lo que proponemos es ciertamente que ese sistema regulatorio sea armónico, se aplique en identidad de criterios. Y luego un tema muy importante, tenemos un estado de las autonomías que está sin cerrar y no podemos esperar más tiempo. Hay un problema grave de determinación de a quién corresponde qué competencia. Es decir, a estas alturas. A estas alturas, parece mentira, pero todavía no existe, digamos, un mapa o un protocolo o unas reglas que digan esta competencia pertenece a esta comunidad autónoma o pertenece a este ayuntamiento o esta pertenece al Estado. E incluso hay situaciones más graves. Hay competencias transferidas donde el organismo de la administración del Estado sigue vivo sin competencias. Fantástico para ahorrar, ¿no? Evidentemente. Entonces esa es una cuestión que ciertamente pues nosotros pensamos que se debe abordar. Hay luego algunos entes que la gente no sabe muy bien qué son. Me refiero a las diputaciones provinciales, a los cabildos insulares, a los consejos insulares. Es decir, probablemente volviendo al tema del reparto de competencias, lo que tendrá que tener claro es que qué competencias quedan residuales en estos entes administrativos. Y si no les queda ninguna, pues a lo mejor habrá que plantearse su desaparición. No es algo que propongamos desde el Círculo. Lo que sí proponemos es, repito, tener claro qué compete a quién. Y al final, lo que nosotros, como representantes que somos o intentamos ser de la sociedad civil, lo que queremos es la eficiencia. Aplicamos o pretendemos la aplicación de un principio que es el principio de subsidiariedad. Es decir, que el servicio lo preste aquel que lo pueda prestar mejor. Es decir, porque hay también, y hemos detectado casos, donde los servicios se prestan por duplicado, por triplicado, en fin. ¿Y se prestan mejor o no? No se prestan mejor. No se prestan mejor. Tiene que haber, y también proponemos en nuestro documento, sistemas de evaluación, sistemas objetivos de evaluación de la prestación de servicios. Es decir, el ciudadano tiene que ser capaz de poder juzgar de qué manera se aplican los gastos dentro de su comunidad o dentro de su municipio. Y realmente, con todas las castas que se han ido creando en las administraciones locales, estoy pensando en empresas públicas de ayuntamientos y de comunidades autónomas que en muchos casos nadie sabe a qué obedecen. Un número de empleados que a veces tampoco está claro exactamente qué función desempeñan, etcétera. ¿Ustedes creen que va a haber algún gobierno que asuma esas reformas que, por otro lado, parecen absolutamente indispensables? Es decir, si esto es costoso, si es ineficaz y encima además, en la medida en la que no es transparente, puede dar lugar no solo a disparar más el gasto, sino a corruptelas diversas, ¿realmente creen que alguien va a coger el toro por los cuernos y que va a llevar a cabo esas reformas? Por otro lado, cuyo carácter indispensable creo que nadie con sensatez discute en estos momentos. Sí, ha mencionado, antes de contestarle a la parte principal de su pregunta, ha mencionado usted un tema que me parece muy importante y que nos parece muy importante en el Círculo, que es el tema de las empresas públicas. Porque tenemos la sensación, o mejor dicho, es una realidad contrastada, que muchas administraciones territoriales han tratado de replicar el Estado dentro de su propio territorio. Es cierto.
y han creado muchas empresas públicas dentro de su propio territorio. Casualmente, las comunidades más endeudadas son aquellas que tienen más empresas públicas, porque es que además las empresas públicas, su contabilidad o su nivel de endeudamiento no pasa, digamos, por el Servicio de Supervisión General. Y por tanto es una manera, en fin, de eludir los controles de endeudamiento. Por tanto, además de que afecta a la competencia, y por eso también nosotros proponemos el que los servicios de defensa de la competencia hagan una labor preventiva, porque esas empresas públicas lo que están haciendo es, a veces, o puede propiciarse una cierta competencia desleal con las empresas privadas, porque las administraciones tienen tendencia a apoyarlas. Si va a haber un gobierno que lo asuma, pues debería haberlo. Nos parece que esto es absolutamente urgente. Nos parece que la coyuntura actual no nos debe equivocar. Estamos ante un problema estructural. Es decir, que no depende de que estemos en épocas de bonanza o en épocas de sequía. Estamos ante un problema estructural. Y por tanto, a nosotros nos parece que debería haber un pacto de Estado en el que se abordara este tema, que es un tema serio, porque las transferencias, la asignación de recursos se están haciendo de una forma absolutamente discrecional. Se llegan a acuerdos electorales con partidos que tienen escasa relevancia a nivel nacional, pero muy importantes a nivel local, y eso hace que se tomen decisiones, a nuestro juicio, absolutamente equivocadas. Por tanto, debería haber un gobierno. Desde luego nosotros desde el Círculo lo clamamos, pero no creemos que pueda ser un gobierno de un color. O hay un pacto de Estado o difícilmente esto se soluciona. Supongamos que efectivamente se produce un gran pacto de Estado y hay una reforma de ese sistema de administraciones territoriales que padecemos en estos momentos por diversas disfunciones que hemos señalado. ¿Qué repercusión tendría, por ejemplo, eso en el tema fiscal, en nuestros impuestos? Bueno, en el tema de los impuestos, en primer lugar, yo creo que lo que tendría que haber es una igualación de los impuestos que se están pagando a nivel de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, hay ahora un serio debate sobre qué sucede con el impuesto de sucesiones y donaciones. Sí. Hay comunidades autónomas que, como sabe, lo tienen técnicamente no suprimido, pero de hecho es suprimido, otras sin embargo no. Recientemente hemos oído que la Generalitat de Cataluña estaba hablando de tocar el impuesto de sociedades. Por tanto, lo primero que tendría que haber son reglas claras y uniformes para todo el mundo. Segundo, una corresponsabilidad fiscal. Es decir, las administraciones territoriales se tienen que comprometer a gastar aquello que se pueden permitir gastar. Y por tanto, eso tiene necesariamente que repercutir en el tema impositivo. ¿Y qué repercusión tendría este tipo de reformas, por ejemplo, en el crecimiento económico o en el empleo, si se acometieran estas reformas? Hombre, yo creo que importantísimas. O sea, a mí me parece que ya solo con que evitáramos los problemas que plantea la hiperregulación, los problemas de fragmentación del mercado, una mayor disciplina fiscal y por consiguiente un menor endeudamiento, son razones obvias que apoyan el desarrollo económico. Y nosotros además lo que hemos hecho, que tampoco hay que reinventar la rueda, una parte del documento lo que hace es analizar qué ha pasado en el mundo, o sobre todo qué ha pasado en los países de nuestro entorno. Y ha habido, bueno, pues situaciones donde se han abordado de una manera muy clara en reformas en este sentido. Por ejemplo, es el caso de Alemania. El caso de Alemania, donde es un Estado federal. Además. Es un Estado federal donde se habían trasladado a los Länders un montón de competencias y se había producido un cierto descontrol. Se han producido reformas importantísimas
a nivel legislativo, por todo el cual el Estado ha recuperado determinadas competencias y eso que siempre se habla, la necesidad de tener un Estado vertebrado, que yo creo que es algo que aquí tenemos una cierta deficiencia, ¿no? Don José María, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa. Miedo me dan. Formulen alguna pregunta. No, son buena gente, son buena gente. En fin, doña Carmen Morodo. Hola, buenas Hola. noches. La pregunta es fácil. Bien. La voz autorizada, verá cómo es muy sencilla. Y es si usted cree que ahora sí el gobierno está haciendo los deberes, aunque sea tarde, pero que está haciendo los deberes y está haciendo lo que se tiene que hacer. Y si hemos tocado ya fondo, si se acabó la crisis, aunque el ciudadano medio todavía no lo perciba. Hombre, desde el punto de vista del objeto del estudio del círculo de empresarios, yo creo que ese es un tema donde todavía no se ha abordado absolutamente nada o se ha abordado poquísimo, ¿no? Yo creo que los deberes se están haciendo porque probablemente a la fuerza ahorcan. Es decir, al final tenemos asumidos una serie de compromisos con la Unión Europea y esa serie de compromisos implican, desde luego, un ataque importantísimo al déficit público y en esa línea pues no hay más remedio que actuar porque ya vemos lo que sucede cuando no se hace. Entonces, un poco al ver las barbas de tu vecino, pues tienes que reaccionar. Por tanto, yo creo que las reformas que en este momento está adoptando el gobierno son absolutamente necesarias. Sobre si hemos tocado fondo o no, pues es posible. Lo que me parece es que estamos andando en el fondo. Es decir, La famosa L. la famosa L, o sea, la sensación de que estamos caminando en el fondo y que todavía no hemos levantado cabeza. Esa es mi impresión personal. Don Pablo Planas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ha hablado de la Generalitat, se ha referido a la Generalidad de Cataluña. La Generalidad acaba de anunciar que después de las elecciones municipales reducirá en 1.000 personas, en fin, reducirá 1.000 empleos públicos. Pero no parece un camino suficiente. Usted también hablaba de que el 60% de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes. ¿De qué estamos hablando? ¿De una solución a la griega? Es decir, que por mor de su situación económica ha tenido que prescindir de casi 3.000 municipios. Pues ¿O cuál sería la cifra en España? No es la situación a la griega. Es decir, antes que Grecia, que lo ha tenido que hacer obligatoriamente, lo hicieron Suecia y lo hizo Dinamarca. Sí. Es decir, Suecia, no tengo en este momento delante los datos, pero de 1.000 y pico municipios pasó a 200 poco, y Dinamarca en este momento pues tiene 98, me parece. Hombre, a Suecia le ha costado casi 50 años hacerlo, pero al final lo ha hecho. Y yo creo que tener 8.114 municipios es sencillamente un disparate, porque no es solo que exista una burocracia absolutamente innecesaria, no solo es que exista un coste excesivo, sino es que además se produce una falta de coordinación entre ellos. No solo se trata de reducir el número de entes locales, sino que el resultado debe además coordinarse mejor de cómo se está coordinando ahora. Por tanto, me parece bien que se reduzcan 1.000 empleos públicos, pero creemos en el círculo que el problema es de muchísimo más calado. Don Cayetano González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Usted ha hablado en una de las respuestas a una de las preguntas de César Vidal de la necesidad de un pacto de Estado entre los dos grandes partidos nacionales, para lo que usted ha estado explicando, yo creo que muy claramente, y se lo agradezco, porque creo que estas cosas hay que hacerlas como muy divulgativas y muy entendibles por el común de los mortales, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes como círculo de empresarios han tenido algunos contactos? Me imagino que suelen mantener relaciones con las direcciones o con los responsables económicos de los dos grandes partidos políticos. O sea, ¿ustedes han pulsado de alguna manera, antes de realizar el informe, cuál es un poco la voluntad de estos dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿O simplemente su labor es hacer el informe, se lo van a remitir y aquí paz y después gloria?
Hombre, probablemente esa pregunta se la podía contestar mejor el presidente del Círculo, que es el que de alguna manera lleva la relación institucional. Lo que sí le puedo asegurar es que en el Círculo de Empresarios hay una representación muy holgada de la sociedad civil que tiene un contacto permanente con los poderes políticos, y donde le puedo asegurar que nosotros trasladamos permanentemente esta preocupación, porque afecta a las empresas. Es decir, tenemos casos muy serios dentro del Círculo, bueno, pues afectados por esta situación. Un tema, por ejemplo, que es el tema de la morosidad en el pago. Es decir, que las administraciones no están pagando y al mismo tiempo no se permiten la cancelación de los contratos. Por eso nosotros proponemos, por ejemplo, entre las medidas, que se pudiera producir una compensación entre el crédito que se tiene frente a la administración y la deuda tributaria que se mantiene. Un poco aplicar la ley de parece bastante sensato. Que parece decir una fórmula que llevaría a la supervivencia de muchas empresas que están desapareciendo precisamente por eso. Pero que lo hemos trasladado. Que nos consta que todos los partidos políticos del color que sea consideran que el tema de los estados de las autonomías es un problema, pues sí. Y que nosotros, en fin, lo que podemos hacer son estudios concienzudos, bien basados, y proponer soluciones y, desde luego, darle toda la publicidad y toda la relevancia necesaria para que nos hagan caso, porque creemos que todavía estamos a tiempo, pero no podemos permitirnos seguir en esta situación. Sobre todo en un mundo tan competitivo como el que estamos. Y tan globalizado. Y tan globalizado, es decir, que nosotros nos compartimentalicemos en un mundo global y, en fin, nos tratemos de distinguir los unos de los otros, tiene escaso sentido, porque al final, si ustedes tienen tiempo de leerse este documento, es aplicar el sentido común. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se pone eso, es decir, aplicar el sentido. ¿Qué es lo que el sentido común nos dice? Pues eso es lo que tratamos de trasladar. Yo creo que todo el mundo tiene sentido común. Lo que hace falta es que tengan voluntad. Pues don José María, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre de obsequiar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza de someterse a esta batería de preguntas. Hago siempre la salvedad de que no están obligados a leerlo. He leído muchos suyos. Bueno, se lo agradezco muchísimo. He escogido el último, que es un libro que se llama Como Rufete en Lorca, donde se recogen 22 episodios nefastos de la historia de España. Yo, sinceramente, espero que no quedemos como Rufete en Lorca en la cuestión de la administración territorial. Es decir, que no sea un desafío que teníamos que haber enfrentado, que se puede enfrentar con relativa facilidad si hay voluntad, y que por desgracia está teniendo muy malas consecuencias y puede tener mucho peores consecuencias si no se aborda. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con la continuación de nuestra tertulia de análisis político.